¿Ya? Listo, retomamos, hermanos. Salmo 23. Cuando leemos este salmo, hermano lindo, Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Sí? Así es que, ¿qué sientes cuando lees este salmo? Hay una convicción dentro de ti, hermano, de que realmente Jehová, Dios, es tu pastor. Y por lo tanto, si realmente Dios es tu pastor, tienes la convicción de que nada te puede faltar. Hay eso. Te voy a hacer otra pregunta, hermano lindo. ¿A qué le temes? ¿A qué le temes realmente? Bueno, nosotros que hemos ido, por ejemplo, hasta Hilo, hemos visto, hermano, 4 accidentes, ¿no? Sí, 3 o 4, ¿no? Sí, 3. Uno aquí saliendo del cerro Verde, ¿no? Llegando allá al cruce, hemos visto un carro así en campana, destruido. Y bueno, y otro más allá, hemos visto 3 carros. ¿Sí? De regreso hemos visto otro también, ¿no? Completamente destruido. Una camioneta, Tucson. Y la gente estaba ahí auxiliando, la ambulancia, los patrulleros corrían. ¿Okay? Y bueno, en ese momento te pones a pensar, ¿verdad? En ese momento, si hubiera sido yo, mi carro, mi familia, ¿okay? Hay tanta imprudencia, hermanos, en las carreteras, aquí en las calles. Nosotros podemos ser prudentes, ¿no? Diligentes en ese sentido, nos cuidamos, no tomamos, no nos emborrachamos, no fumamos, no estamos involucrados en algún vicio. Pero la gente del mundo sí. ¿Okay? Y los accidentes ocurren, hermano, a diario, y de pronto una persona sana está caminando, ¿no? Por la vereda, pero viene un auto con el chofer ebrio, totalmente borracho, y atropella a esa persona. Está por la vereda. Los accidentes ocurren a diario. ¿Pero a qué le tememos realmente? ¿Hay un temor? ¿Tienes miedo a la muerte? ¿Tienes miedo a perder algún familiar? ¿Qué harías sin gloria, Marcelo? No sabes. ¿Ok? ¿Qué harías sin su pareja? ¿O sin un hijo? ¿Tú qué harías, tía, sin tu hijo? Piensa un rato, pensemos un rato. Realmente nos dolería, duele, ¿verdad? Nos afecta a nadie. Pensarlo, tan solo pensarlo, hermanos, no es agradable perder a algún familiar, algún ser querido, ¿verdad? Nuestra pareja, tu esposa, mis hijos. Realmente, a yo ver uno seguido los accidentes allá en la carretera, realmente te pones a pensar, ¿sí? Y cuán preparados debemos estar para esto, hermanos. ¿Okay? La familia es importante para nosotros, ¿verdad? Pero cuando leemos este salmo, hermanos, tiene que haber una convicción dentro de nosotros, ¿sí? Aunque vengan este tipo de situaciones, pasemos estas adversidades, hermanos, el Señor nos dice: Él es nuestro pastor, nada nos faltará. ¿Y por qué a veces vemos que nos falta algo? Algo me falta, ¿no? A veces nos vemos así, ¿no? Me falta esto, me falta mi familia de pronto más unida, algo falta, ¿no? ¿Qué te falta? Dios dice: nada nos faltará. ¿Sí? Dice: en lugares de dedicados pastos me hará pastorear. ¿Okay? Esta palabra del Señor cuidará, dice, de nosotros. ¿Sí? Cuidará. Pero, hermanos, tenemos que estar preparados. ¿Ok? Pueden suceder muchas cosas, ¿no? Pero tenemos que tener la convicción en el Señor. ¿Sí? Dios está de nuestro lado, Dios no nos va a abandonar. ¿Amén? Amén. Él es nuestro pastor y Él es suficiente para nosotros.
acuerdo? Amén. Pero vamos a ver dos ejemplos. Vamos a ir al libro de Segunda de Reyes. Vamos a ver dos casos. Que vamos a ver cómo estos dos casos que vamos a ver, dos viudas, ¿de acuerdo? Que perdieron algo ellas. ¿Y cuál fue la actitud de ellas frente a la situación que estaban viviendo? ¿Ya? Primera de Reyes, capítulo 4. Primera de Reyes, capítulo 4. ¿Listo? Dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo. ¿Ok? Esta mujer está clamando. ¿Sí? Era una viuda. Dice, clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto. ¿Ok? Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. ¿Sí? Miren cómo le dice esta viuda. Tú sabes, Eliseo, que tu siervo era temeroso de Jehová. Ya ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. La condición de esta viuda, esta mujer, era su marido había muerto. ¿Sí? Y ella estaba totalmente sola, con deudas. Y su proveedor, dice, había venido a cobrarse la deuda. ¿Ok? Y dice que este hombre quería llevarse a sus 2 únicos hijos. ¿Verdad? A sus 2 hijos. Y esta mujer estaba clamando. Al profeta le estaba diciendo, no, mira, tu siervo temeroso de Jehová. Escúchame, algo importante, hermano. Qué importante es el temor al Señor. ¿Sí? Porque cuando hay temor a Jehová, escúchame, nada te puede faltar. Así lo pierdas todo. ¿Entiendes? Cuando hay temor al Señor, nada te puede faltar, así lo pierdas todo. ¿Amén? Porque Dios provee. ¿Sí? Ella, ¿qué le quedó? Clamar. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer tú? Clamar. ¿Amén? ¿Qué tenemos que hacer? Clamar. Dile que está tu gozado, tienes que clamar, dile. Clama. ¿Sí? ¿A quién? A Dios. En este caso, esta mujer clamó a Eliseo, ¿sí? El profeta. Y le estaba pidiendo como que, Señor, profeta, Eliseo, hazme justicia, ¿no? Porque vino el cobrador y quiere llevarse a mis 2 hijos. Y la costumbre de ese tiempo era cobrarse la deuda con sus hijos. Se llevaba a los hijos, como decir, a Josué y a mi hija Saré, ¿no? Se los llevan para que trabajen todo un año, todo el tiempo, hasta que terminen de pagar la deuda. ¿Sí? Cancelar la deuda. Esa era la costumbre. ¿De acuerdo? ¿Te imaginas en este tiempo? El banco venga y tú tienes deuda, pues. ¿No? Hoy en día nos quitan nuestra casa. Pero si se imaginan si eso se hubiera mantenido, que se lleven a tus hijos para que trabajen, para que te paguen ellos la deuda que tengan. Los vamos a llevar allá que trabajen como negros. ¿Verdad? Nos afecta, ¿verdad? No queremos, ninguno de los que tenemos hijos, somos padres, no queremos perder a nuestros hijos, ¿verdad? ¿Amén? Tú no quieres perder a tus hijos, yo tampoco quiero perder a mis hijos. Pero esta mujer tampoco nuestra pareja, ¿verdad? Pero esta mujer perdió a su esposo y estaba a punto de perder a sus 2 hijos. A sus 2 hijos. ¿Ok? Versículo 2. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré? Le dijo yo. Clamaré. Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. ¿Sí? Era pobre encima. No tenía nada, solo tenía una vasija de aceite. ¿Sí? Eliseo le dijo, ¿qué tienes? Que no tenía nada. Como que a veces nos encontramos así. Nos encontramos sin nada. Nos encontramos solos, abandonados.
como que Dios, no lo vemos que actúa Dios. ¿Dónde está? Si la Biblia dice, tú eres mi pastor y nada me faltará. ¿Sí? Esta mujer no tenía nada, había perdido a su marido, estaba a punto de perder a sus 2 hijos y no tenía nada, solo un frasco de aceite, una vasija de aceite. Pero Dios sabe, hermanos, lo que tenemos. ¿Sí? Poco o mucho, Dios lo sabe. ¿Amén? Pero esta mujer fue sincera en decirle, no tengo nada. Y a veces tenemos que ser conscientes, hermanos, de que no somos nada, no tenemos nada. ¿Ok? Que nos hace falta algo. ¿Qué te hace falta? ¿Quién crees? ¿Quién? ¿Qué necesitas? ¿Una casa nueva? ¿Un carro? ¿Comodidades? ¿Trabajo? ¿Qué necesitas? De Dios. De Dios. ¿De acuerdo? Había un hombre, era tan pobre y tan pobre, que lo único que tenía era plata, mucho dinero. Su hija en la prostitución. ¿Sí? Sus millones no podían hacer nada con rescatar a su hija, quería rescatar, pero no podía, su hija, prostituyéndose. ¿Sí? Tenían todo, tenía helicópteros, sus casas por acá, sus empresas por allá, pero él decía, ¿sí? Soy tan pobre que lo único que tengo es plata. ¿De acuerdo? A veces creemos que el dinero puede hacernos ricos, pero no es así. Lo único, ¿quién nos hace ricos, hermano? Dios. ¿De acuerdo? Tú necesitas de Dios, yo necesito de Dios. Así es que no se te ocurra abandonar a Dios. Recuerda lo que Jesús dijo en Juan 15:5, apartados de mí, nada podemos hacer. ¿De acuerdo? Pero un gran ejemplo de esta mujer, viuda. Sigamos leyendo. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas. Cuando una de estas esté llena, ponla aparte. ¿Sí? Y se fue la mujer, cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. ¿Ok? ¿Qué hizo la mujer? ¿Qué le dijo el profeta? Ve, no consíguete vasijas, préstate vasijas. Mire, cualquiera se pone a pensar, oh, ¿qué me está pidiendo el profeta? Yo me encuentro con dolor en el corazón. Acabo de perder a mi esposo. Me van a quitar, ¿no? Tengo una deuda. Y por esa deuda me van a quitar a mis 2 hijos. ¿Sí? Y encima quiere que me endeude más. ¿Sí? El prejuicio a veces, hermano, nos engaña. ¿De acuerdo? Y podemos caer de pronto eso. ¿Cómo Dios me puede pedir eso? Ella pudo cuestionar a Dios y decir, ¿qué le pasa a Dios? ¿O qué le pasa a este profeta? ¿Sí? ¿Qué le pasa? ¿Está loco? Escúcheme, hermano. ¿Ok? Hay cosas que no entendemos. Hay cosas que, además, nunca las vamos a entender. Simplemente tenemos que obedecer. ¿Amén? ¿Tienes que hacer? Obedecer. Recuerda algo, la obediencia ¿qué trae? Bendición. La desobediencia, castigo. Enséñale a tus hijos eso. La obediencia trae bendición. La desobediencia, castigo. ¿De acuerdo? Métete en tu cabeza una vez más. La obediencia trae bendición. La desobediencia, castigo. ¿Esta mujer qué hizo? Obedeció. ¿Sí? Obedeció. Te conviene obedecer, hermano. Amén. Obedece. Obedece. Obedece la palabra. Y obedece al pastor que Dios te ha dado. Estás obedeciendo. Ten cuidado.
Romanos 13 dice, Dios puso las autoridades. ¿Okay? Al principio como que cosas que yo no entendía, hermano. Pero Dios, cuando te llama, ¿sí? Y Dios te pone en un lugar, ¿de acuerdo? Y ahí tienes que obedecer. En el campamento hemos estado con varios pastores, yo he podido conversar con varios pastores. ¿Y sabes qué, hermano? Me contaba un pastor que en Lima hay más de 40 iglesias bautistas y algunas es de la convención, se llama, la convención bautista. Es misioneros que vinieron, ¿no?, a invertir acá, y así se llama, la convención bautista. ¿Sí? Hay los bautistas independientes, ¿no?, los bautistas reformadores, ¿no? Bueno, eso es otro tema. Bueno, y me decía el pastor, en Lima hay más de 40 iglesias y 16 de esas 40 iglesias están sin pastor. ¿Sí? Sin pastor. ¿Y cuáles son las razones? Estamos conversando, son muchas. Pero principalmente, ¿qué está pasando con las iglesias? ¿Sí? Hay misioneros que han venido a invertir acá y han comprado terreno, han construido templos, ¿sí?, de 200, 300 metros, 400 metros. Bueno, y los misioneros han establecido una iglesia ahí, y han puesto un pastor, ¿sí? Y resulta que los misioneros ahí se venían y hacían obras, ¿no? Hacían obra social. A veces venían el pastor con ropa, con cosas, y regalaba a la iglesia, ¿sí? Y la iglesia estaba feliz. El misionero se fue, se quedó un pastor ahí, y bueno, a seguir, pero ya no había regalos, ya no había ropa, ya no había de pronto víveres, ¿sí? Ya no había regalos. Y la iglesia empezó a murmurar, a quejarse, ¿okay? Y terminaron votando a los pastores. Y la iglesia, un grupito, empezó a apropiarse de la iglesia. Y ese grupito, esos grupitos deciden quiénes pastorean en la iglesia. ¿Sí? Están buscando así, un pastor así, ungido, como quien dice, ¿no? Pero eso está sucediendo, hermanos. ¿Okay? A veces no hay sujeción. La iglesia no se está sujetando a la autoridad. No hay un respeto, ¿sí? Por lo menos decir, pastor, no voy a poder venir, por favor, esto se ha presentado. Pastor, esto se ha sucedido, ¿no? Excúseme, ¿sí? Y otras cosas, hermano, ¿me dejo entender? Por favor, te pido respeto. Amén. Dile que está a tu costado, respeto, guarda respeto. Avisa. ¿De acuerdo? Respetemos. ¿Sí? Amén. Pero esta mujer obedeció al profeta. Obedeció. Como que pudo haber cuestionado. Pudo los prejuicios de ella decir, ¿qué pasa, no? Que está loco. Tengo una deuda, he perdido a mi marido, me quieren quitar a mis hijos por las deudas y quiere que me endeude más porque él le pidió al profeta, ve, préstate vasijas, ¿verdad? Pero obedeció. Versículo 7, vino ella luego y lo contó el varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores. Y tú y tus hijos viven de lo que quede. ¿De acuerdo? Escúchame, hermano. Dios provee. Cuando hay sujeción, ¿sí?, a la autoridad, cuando hay sujeción en casa, sujeción en la iglesia, sujeción donde tú trabajas, Dios provee. ¿Amén? Dios provee, hermano. Y ahí se cumple lo que dice el Salmo 23. Jehová es mi pastor. Nada me faltará.
¿ok? Aunque lo pierdas todo, recuerda, Dios está ahí. Y recuerda, Dios debe ser suficiente para nosotros. Dios provee. ¿De acuerdo? Ya es un ejemplo, esta viuda. ¿Sí? A veces, hermano, tenemos miedo. Uno de los temores que tenemos es perder a nuestra pareja o a nuestros hijos. Esta mujer perdió a su marido. ¿Sí? Perdió a su marido. Pero Dios estaba ahí. Dios provee. Amén. Ahora vamos al otro ejemplo. Primera de Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes, capítulo 17. 17:8. ¿Ya? Otra viuda. Dice, ¿la viuda de quién? Sarepta. Elías y la viuda de Sarepta. Vino luego, dice, a él palabra de Jehová, diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. ¿Sí? Dios había ordenado algo a esta mujer. Dijo, de pronto va a venir un profeta y tienes que proveerle, tiene que ser de sustento a este profeta. ¿Ok? ¿No? Dios le dice eso, Elías, ve donde esa mujer porque le he ordenado que te sustente. ¿De acuerdo? Escúchame, hermano, cuando Dios ordena, tenemos que obedecer. ¿Amén? Amén. No dudes de ello. Dios ordena y obedece, simplemente. Ahí conocí varios pastores que están de misioneros. Hay un pastor precisamente que se ha venido de Estados Unidos. Él es ingeniero civil, allá en Estados Unidos. ¿Sí? Estaba asistiendo a la iglesia, pero él decía, no quiero ser pastor, mucho menos misionero. ¿Okay? ¿Por qué? Porque los misioneros son pobres, ¿sí? Viven en escasez, pasan problemas, ¿sí? Tienen que estar acá, allá con todo. Así es que no, en los primeros años dice, no obedecía. Hasta que Dios trató su vida, lo trató, porque Dios empezó a hablar, le dijo, te quiero en Perú. ¿Okay? Tiene 2 hijos ya mayores. ¿Sí? Están estudiando en la universidad. Y dijo, estoy aquí por obediencia a Dios. Y él se está yendo ahorita a Plau. ¿Conocen a Plau? Corire, ahí se está yendo. A un pueblito. Hay un pueblito ahí que son recontra católicos. ¿Sí? Y se encontró con otro pastor que años atrás, unos 7 años atrás, este pastor, otro pastor, con un grupo de hermanos de acá, de una iglesia acá de Lima, se fueron a un pueblito, ese pueblo, dice que fueron con la intención de predicar la palabra, pero llevando ayuda social. Llegaron al pueblo, dice, el cura de ese pueblo, de la iglesia católica, se levantó y reunió a todo el pueblo para apedrear a los hermanos evangélicos, a los pastores que habían ido a hacer ayuda social y predicar esta palabra. Dicen que tuvieron que escaparse de ese pueblo. ¿Sí? Mira a dónde vas a ir, le decía este hermano gringo, misionero. ¿Sí? Y el hermano gringo misionero le decía, donde Dios me ha dicho que vaya, ahí voy a estar. ¿Sí? Es así, hermano, cuando Dios te manda a un lugar, simplemente tienes que obedecer. ¿Amén? Difícil, pero es así. En este caso el profeta, sí, lo está enviando a una mujer viuda, pero veamos qué dice, versículo 10. Ella te va a sustentar, le dice. Cualquiera, pues, ¿no? El profeta en ese momento pudo de repente pensar, ¿no? Ella me va a sustentar. Pudo haber pensado 2 cosas. Viuda, de repente está viviendo en escasez. O de repente, como me va a sustentar, tiene mucho dinero. ¿Verdad? Pero veamos a ver qué pasó. Entonces, él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña.
Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua y un vaso para que beba. Y yendo a ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Esta mujer era pobre, hermano. Solo tenía un puñado de ¿qué? De harina y un poquito de aceite para preparar sus panecillos. Y Dios manda a su profeta donde esta mujer pobre. ¿Sí? Pobre. ¿De acuerdo? Viuda, sin un hombre, hay un hombre que ayude en casa. ¿Qué hizo el profeta? ¿Obedeció? Obedeció. Era el profeta de Dios. ¿Cómo? ¿Qué estaba haciendo el profeta? Le estaba pidiendo a esta viuda que le prepare, que le dé de beber y le dé de comer. A una viuda que no tenía nada, solo un poquito de harina y un poquito de aceite. ¿Ok? Veamos qué hizo la cosa. A ver. ¿Dónde nos quedamos? El 2. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en un vaso, y ahora recogí el leño, ¿no? Versículo 3, Elías le dijo, no tengas temor. ¿Qué le dijo? No tengas temor. Y eso es lo que también, hermano, Dios nos dice. No tengas temor. ¿Ven? Escúchame, hermano, no tengas temor. Dios provee. ¿De acuerdo? Es increíble, hermano. Dios provee. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Y ella de ella una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tus hijos. ¿No? Tanta hambre tendría este profeta. Tanta hambre tendría que de pronto vio a la viuda sola y a su único hijo que estaban ya muriéndose. Y el profeta dice, primero para mí. Cualquiera dice que egoísta, ¿no? Ese profeta. ¿Ok? Qué egoísta, ¿no? Pero dentro de los planes de Dios, hermano, había un propósito. Dijo ahí, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Mira lo que le está diciendo el profeta, ¿sí? A esta mujer. La harina y el aceite no van a escasear, ¿sí? En otras palabras, confía, le estaba diciendo el profeta, ¿sí? Primero yo, después tú y tu hijo, ¿no? Primero yo le estaba diciendo, confía en Dios, ¿de acuerdo? Confía en Dios. Lo que Dios te mande, hermano, hazlo. ¿Ven? Hazlo, hermano, cumple. ¿Qué te está diciendo Dios en este tiempo? ¿Ah? ¿Qué Dios te ha dicho en este tiempo? De repente la familia, la unidad. En estos campamentos hemos hablado bastante sobre la unidad de la familia, el amor entre esposos, ¿sí? El respeto que debe haber. Si Dios nos dice eso a través de su palabra, hazlo. ¿Sí? Si Dios te dice, sírvele. ¿Ok? Tú sabes cuando Dios te habla, cuando lees la palabra de Dios, Dios te está hablando, ¿verdad? Y lo que te mande Dios, hazlo. Amén. Amén. Sírvele al Señor. Sírvele. Me vengo de una iglesia, y no una iglesia a predicar en la mañana. Ellos tienen su culto de 9 a 10. Sí, perdón, a 11. Y me vine volando por acá. Y bueno, son poquitos, son poquitos. Y están luchando también. ¿Sí? Y están sin pastor. Sí, veces están sin pastor. Pero se ha ido manteniendo ahí un grupito. Están 2 años sin pastor. Sí, ¿ves? Pero ahí están. ¿Sí? Me decía uno de los hermanos, se han ido. Era un buen grupo, como estaba llegando ya a los 100, pero se han ido.
solo hemos permanecido un poquito, un puñadito de personas. Pero ahí estamos luchando porque creemos que Dios ha establecido esta iglesia y no queremos que se cierre. Porque hay iglesias que se están cerrando, hermanos. ¿Sí? Lamentablemente hay iglesias que se están cerrando porque no se está trabajando. ¿Ok? Y hay un hermano me decía que voy a abrir mi célula. ¿Sí? Porque les hablé sobre las células, porque él había salido de la comunidad. Me decía, yo he salido de la comunidad, yo he trabajado con células y lo he dejado. Pero lo que ustedes me han dicho ahora, voy a retomar esa célula. Voy a ganar a mi familia, a mis amigos. Les prediqué sobre Cornelio. ¿Se acuerdan de Cornelio? ¿Quién era Cornelio en Hechos 10? Un centurión, un soldado, ¿sí? Que dice era piadoso, temeroso de Dios, que hacía limosnas a los pueblos, que oraba a Dios fervientemente, que ayunaba, dice ahí la Biblia, ¿sí? Pero no era cristiano. Sin ser cristiano, dice, involucró a su familia, ¿sí? Involucró a sus amigos y a sus vecinos de pronto. Y ahí está la primera iglesia gentil, o sea, nosotros, la primera iglesia cristiana que se levanta, de gentiles, ¿sí? Ahí a través de Cornelio. Es increíble lo que hizo este hombre. Mandó a llamar a Pedro y vino Pedro, le compartió la palabra a Pedro y dice, mientras que les hablaba a Pedro, vino el Espíritu Santo sobre Cornelio y de todo el grupo que estaba ahí, ¿sí? Pero antes de que venga el Espíritu Santo, este hombre ganó a su familia, ganó a sus amigos y vecinos y tenía buen testimonio, dice, delante de todos, ¿sí? ¿Se imaginan todo lo que hizo después de que el Espíritu Santo vino sobre él? Todas las cosas. ¿Qué cosas no habrá hecho Cornelio? Si antes de ser cristiano ganó gente. ¿Ok? Porque el Espíritu Santo viene la vida de una persona en Hechos 1:8. ¿A qué viene? Vean ahí. A ver, Liz, busca. Hechos 1:8. Y el Espíritu Santo vendrá. ¿A qué? ¿A qué viene el Espíritu Santo? ¿A llenarnos de qué? Poder. Poder. ¿Y el poder para qué es? Para hacer testigo. Y Cornelio dice, mientras que Pedro le compartía a todo ese grupo que Cornelio había reunido, ¿saben qué? El Espíritu Santo vino. ¿Sí? Y este hombre, ¿sí? Las cosas que hizo sin ser cristiano, hermano, ¿qué cosas no habrá hecho después que el Espíritu Santo vino sobre él? ¿Sí? ¿Te das cuenta? Sírvele al Señor. Amén. Pone tu célula, hermano. Gana gente, predica la palabra. ¿Ok? Amén. Amén. Dile a que sale de allá, pues hermano, sé un testigo de Cristo. Testifiquemos, ¿de acuerdo? La próxima semana te reto que traigas un invitado. ¿Puedes traer un invitado? ¿Me puedes traer un invitado? No, es nuevo. Voy a traer a mi hermana y dice. Hermana nueva. Puedes traer a alguien, a tu hermano, a tu papá, mamá, alguna amiga, algún amigo. ¿Sabes qué te va a ayudar? Predicar la palabra. ¿Sí? Porque la palabra, este libro, es una espada de doble filo. ¿Sabes por qué animamos acá a los hermanos a que prediquen? Tiene un motivo, predica la palabra. Porque no solo tú te estás alimentando, ¿no? O estás alimentando al otro, sino que tú también te estás alimentando. Porque eres consciente de que tienes que estudiar la palabra. Y cuando estudias la palabra, hermanos, hay cambios. Porque la Biblia dice transforma. ¿Sí? Es una espada de doble filo que penetra hasta adentro y eso es lo que produce el cambio. ¿Sí? La palabra de Dios. No es casualidad que Jesucristo nuestro Señor, todas las parábolas tienen relación con la palabra de Dios. Todas, la mayoría. ¿Sí? La
¿ok? Porque la palabra nos limpia, ¿sí? De todo lo que está acá. Pablo dice, renovaos. ¿Cómo? Palabra. Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo more, dice, en abundancia dentro de nosotros. ¿Sí? ¿Y cómo lo hacemos? Predicando la palabra. ¿De acuerdo? Pero retomemos. ¿Dónde nos hemos quedado? No tengas, le dice, versículo 13, Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero, le dice, ¿sí? Versículo 14, porque Jehová tu Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ¿sí? No va a escasear. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. ¿Sí? Ahí está el milagro de Dios, hermano, que provee. ¿Okay? ¿Dios provee o no provee? Amén. Lucy, ¿te acuerdas cuando Dios provee? Yo me acuerdo de un hermano. No vino, entonces que el Señor me habló, tenga. ¿Te acuerdas? Para que se case. Ahora están casados. Ese hermano les ayudó. No es casualidad, Dios tocó. Un pastor me contaba allá, ¿no? Se quedó sin carro. ¿Sí? Él le pidió un carro al Señor y un hermano vino, le prestó su carro. ¿Sí? 3 carros dice que tuvo en 5 meses, porque su carro estaba en el taller. Y lo miraban al pastor que venía en un taxi y un hermano le ofreció todo. Y hay un hermano de la iglesia que se quedó sin carro, dicen, y empezó a pedir prestado a los hermanos. Nadie le prestaba su carro. ¿Saben por qué? Porque él pidió a los hombres, decía este pastor, y no pidió a Dios. ¿Amén? Dios provee, hermano. ¿Sí? Pero haz tu parte también. Haz tu labor. Trabaja, sé honesto, honrado, íntegro. Dios provee. ¿Sí? Versículo 16, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme la palabra de Jehová había dicho por el día. Viuda, pobre, ¿sí? ¿Y qué más? Viuda, pobre, ¿sí? Y tenía un hijo de pronto enfermo. Vamos a ver, versículo 17, después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa. Y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. ¿Sí? No quedó aliento, o sea, se murió el hijo. ¿Imaginas? Muy parecido al caso de la otra viuda, ¿no? Muy parecido. Se enfermó el hijo, estaba enfermo de pronto. Versículo 18, y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. ¿Sí? Como que la viuda estaba, no sé cuál sería la creencia de ese tiempo, pero empezó a cuestionar a Dios. Después de lo que Dios hizo, el milagro, ¿sí? Como Dios hizo el milagro con la harina y el aceite, y se le enferma el hijo. ¿Sí? ¿Okay? Y empieza a cuestionar a Dios. ¿Qué has hecho? Has venido a hacerme recordar mis iniquidades, le dice. Como que hoy en día, ¿cómo sería? ¿Por qué me está sucediendo esto? ¿Serán mis maldiciones generacionales lo que hizo mi papá, mi abuelo, todo? No, hermano. La Biblia dice en Romanos 8 que los que estamos en Cristo ninguna condenación hay. ¿Amén? Y que tenemos que ser consecuentes, hermano, de nuestros actos y decisiones. ¿De acuerdo? Si has hecho algo, precisamente pues, hay escasez de pronto. El pecado trae eso, hermanos. ¿Sí? Así que arrepiéntete y ponte a cuentas con Dios. ¿Amén? Amén. Pero en este caso no había nada de eso. Pero ella pensaría de pronto, ¿no? ¿Por qué has venido? Como que estaba arrastrando un pecado o algo así. Pero no era así. Pero mira lo que le dice Elías. Versículo 19. Él
le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamó a Jehová, dijo, mandó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre. Y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. ¿Sí? La viuda, Dios hizo un milagro con la harina y el aceite, pero como que no creía todavía. ¿Sí? Y Dios hizo que su hijo se enfermara. Ahí recién reconoció la palabra del Señor. Ahora dice, conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Porque recuerden, Dios le mandó a la viuda, dice, cuando Dios le dice a Elías, ve donde esta viuda, porque yo le he ordenado a esta viuda que te sustente. ¿Sí? Bueno, tuvo que pasarle algunas cosas para que entendiera que la palabra de Dios se cumple o se cumple en la vida de sus hijos. Amén. Obedece, confía en Dios, te conviene que lo hagas. ¿De acuerdo? El único beneficiado va a